¿Cómo registra e ingresa el hospital a estas parturientas? ¿Y en dónde lo hace? Le ponen datos elementales, pero nacionalidad no. Dije, porque eso es discriminatorio. Yo parí aquí sin documento. Mi documento estaba en Haití. Fue después que yo lo fui a buscar. Y entonces cuando yo parí sin documento, yo puse Sonia. Las mafias de suplantación de nombres, suplantación de madres y declaraciones fraudulentas de paternidad. Le pagaban a los muchachos del barrio para que declararan a alguno de esos muchachos como hijos suyos. El tráfico de una parturienta indocumentada con las garantías del transporte, internamiento, medicamentos y declaración con papeles dominicanos oscila entre los 1.100 y los 1.700 dólares. Mis amigos de Al Tanto, qué bueno que nos acompañan. Gracias a todos por el favor de su sintonía. Gracias a todos los que comparten y difunden este contenido de alto valor. Suscríbase y dele clic a la campanita. Bueno, estamos aquí, estamos de vuelta después de unos días de ausencia por Israel. Nos convoca a la patria. Aquí está el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón. Gracias de nuevo por estar con nosotros. Gracias, Colombia. No nos veíamos desde Friusa. Desde Friusa, Dios mío. Y hablando de Friusa, yo vi una noticia mientras estuve por Israel. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, en Matamosquito. Colombia, yo voy a hacer una anécdota ahora, para que el país lo sepa. Yo tuve el privilegio de formar parte de un grupo en el que Colombia estaba, junto con otros comunicadores. Y nos juntamos tempranito. Salimos un poquito más tarde, porque esta exquisita dama... Déjeme pasar la pelota, porque Cookie no podía coordinar el micrófono, porque la mochila llegó tarde, porque transmitimos en vivo. Ya pasé la responsabilidad. Porque tú también querías ser tan amable con todo lo que estamos, que tú llevas una bandeja con picadera. También, la gente del Dragón de Oro, sí, que me despacharon esa misma hora. Sí, entonces, vaya, que nos vino muy bien. El punto es que cuando fuimos allá, tú y yo fuimos testigos de algo que no sé si tú lo has resaltado tanto. ¿Te recuerdas el momento en que en el medio de la baraunda ya han lanzado los gases lacrimógenos, se ha armado esta estampida, pero vamos de regreso? Y nos metimos ahí en KFC. No, antes de eso, cuando sonó el himno. Yo lo filmé. Miren, con mi celular. Eso es una cosa, señores. De los libres el tiempo encarnó, donde Pedro Sánchez y Duarte a ser libre o morir lo enseñó. Y si pudo en su cautivo esas glorias del brillo empañar, de la guerra se dio el capotillo la bandera de fuego. Y el incendio que al sonido deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas de alejan donde flota el cruzado pecón. Compatriotas nos vemos en vida, nuestra frente orgullosos vivimos, que Israel será destruida, pero siempre nuestro famosos. Con la patria se siente vivir, ese es el derecho, y en su lema ser libre o morir. ¡Libertad! ¡Libertad!
y esa varaunda, con ese escándalo, la gente con las bocinas y eso, que era eso no se entendía, medio caótico por la situación que había acontecido. Y suenan las notas del himno y se hace un silencio. Se paralizó todo. Se paraliza todo. Hasta los mosquitos se paralizaron. Y nosotros nos quedamos también paralizados. Los policías en atención, los policías que estaban reprimiendo en atención también. Los reprimidos, que eran los caminantes, los que estaban marchando, también todo el mundo hizo un alto para escuchar las notas y cantar. Algunos se quitaron, se pusieron la mano en el pecho, todos nos quitamos las gorras. Y después que terminó el himno, que alguien lo puso en una bocina, entonces el varaunda de nuevo. Entonces, mira, como diría Corporán, y así comienza sábado de Corporán. ¿Usted se acuerda que él oraba y después se armaba? Colombia, yo quería contar eso en el aire, sí, porque estábamos juntos. Y te recuerdas que nos miramos y dije, pero ven acá, esto acaba de pasar. El guión de una película, hubiera dado muchísimo trabajo filmar esa escena, si hubiera sido ensayada, pero eso pasó. Entonces, ¿qué significa eso? Yo diría que eso fue una situación casi excepcional, uno lo cuenta anecdóticamente. Nos unió el himno. Que el país ha desarrollado un sentimiento de nación generalizado. El dominicano está orgulloso de sus valores patrios y está consciente de la problemática haitiana. A todos, policías y manifestantes y marchantes, porque era una marcha, todos, ciudadanos de a pie, vimos gente en silla de ruedas ahí. Y aunque la caminata no pudo, por el incidente, tener una mejor solución, y la policía reaccionó, creo que fue una reacción poco... Que no llegamos a entrar a Matamoquito. No, sí, pero lo que perseguía esto se logró, o lo lograron, y el tributo de reconocimiento a quienes lo motorizaron. Yo nunca había ido a Matamoquito. Yo no sé si tú habías ido a Matamoquito y a Friusa. Uno pasa por ahí cuando va a Bávaro. Pero era verdad. Tuvieron que aplanar eso. Cientos de... Era una comunidad tomada. Era parte del territorio nacional sin el control. Y que la autoridad hizo caso y está haciendo efectivo el cumplimiento y la vigencia de la ley. Ahí. Felicitaciones al Estado, al gobierno. Felicitaciones a los que motivaron eso, lo motorizaron, porque cada cual está jugando su rol. Colombia Alcántara y otros periodistas que le están poniendo atención a esto, están cumpliendo su rol. Los abogados que de una u otra manera hemos motorizado iniciativas para que el Estado de Derecho en el control migratorio, la protección del derecho a la ciudadanía dominicana, la dominicanidad, la vigencia del Estado de Derecho, estamos haciendo nuestro trabajo dentro del límite de nuestras competencias. Pero también los que están organizando este tipo de actividades populares, que son gente del pueblo, están haciendo su rol. Esto es significativo. Son los políticos ahora los que tienen que sintonizarse en esa frecuencia. Doctor, yo mientras estuve fuera vi esta noticia, Matamoquito bajo la lupa, migración desmantela viviendas irregulares. Actualíceme esta imagen que yo estoy viendo, que la vamos a presentar también los muchachos allá. Sí. Esta está publicado en el periódico El Nacional. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Porque que no había nada en Matamoquito. Sí, evidentemente. Cuénteme. Era una comunidad. Después, posteriormente, se fue revelado que los propietarios de estos terrenos particulares venían agotando un largo proceso para desalojar de ocupantes ilegales estos terrenos. Es decir, que quienes estaban allí fomentando estas viviendas lo estaban haciendo en terrenos ajenos. Luego vimos también, el país vio en distintos noticiarios y en las plataformas las declaraciones de gente que se sentía afectada por la demolición de esas construcciones ilegales. Y había una señora que estaba dando la queja de que ella sola tenía 23 viviendas alquiladas haitianas ahí. Una empresaria. Ella estaba quejando. Una emprendedora. Una emprendedora y a lo mejor ella entendió. Y tuvo el descaro de decirlo. Así. Bueno, yo lo vi, no sé si tú tuviste oportunidad, si tú lo buscas lo vas a encontrar. No, hay cosas, señores, estoy acabando de llegar de Israel, me estoy integrando, entonces el doctor me está poniendo al día con lo de Matamoquito y Friusa, que era una necedad. Miren, yo recuerdo las palabras infaustas y no sé qué otros calificativos ponerle, del senador Cholitín Barón Duluc, una persona relativamente joven que
uno a veces, yo lo escuché esa vez en la semanal y yo dije, pero Dios mío, ¿cómo es posible que una persona que representa al pueblo hablara de esta forma? Porque él minimizó el efecto y el impacto de los defrius y matamosquitos. Pero al final de cuentas tiene un resultado. Y lo que nosotros hemos venido diciendo, digo nosotros porque es mucha gente, tratar de monopolizar o ejercer algún tipo de titularidad o de figuración. Esto no es un tema de protagonismos, es un tema de nación. Lograr que todo esto se haya puesto en la agenda de las ejecutorias presidenciales. ¿Tú quieres oír otra? Claro. En el fin de semana, el Consejo del Ministerio Público, encabezado por la recién designada Procuradora General de la República, ha expedido una normativa para el encauzamiento de la operatividad de los encauzamientos por las leyes sobre trata y tráfico de personas. La directiva es que los ministerios públicos a los traficantes de seres humanos les sometan, porque eso es un crimen, les sometan también por lavado de activos, de manera que todo su patrimonio sea intervenido. ¿Tú sabes lo que va a significar eso? El efecto que eso va a tener es que al que ande en una jipeta montando 20 y 30 haitianos, o en un carro doblado como si fueran sardinas, 10 y 15 haitianos, que eso estamos casando, va a perder su carro, va a perder su casa, va a perder sus ahorros, el patrimonio de su vida, por ganarse unos pesos. El efecto disuasivo que eso va a tener es enorme. Los transportistas, los camioneros, los potean. ¿Cómo explicaríamos, doctor, que en medio de la crisis que estamos viviendo, todos los días vemos en las noticias qué sé yo, 14, 20 haitianos saliendo de un vehículo de un dominicano? ¿Cómo es posible que todavía a esta altura de juego estemos viendo esto? Por un tema de, ¿cómo le llaman esto? Cálculo de oportunidades, costo de oportunidad. Es decir, tú te arriesgas a que te sometan, sí, te arriesgas cuando montas 15 o 20 seres humanos infelices que huyen en la desesperación de un país que está, bueno, como está Haití, de un estado fallido, una situación de violencia. Esa gente está huyendo, despavorida. Dan hasta lo que no tienen. Cuando una persona les cobra 7, 8, hasta 10 mil pesos por traerlos aquí a la capital, doblado así, y tú metes 10 personas, esa persona se ganó 100 mil pesos. Si metió 18, hay jipetas de esas grandes, lógicamente una jipeta nueva de esas te cuesta $150,000, $120,000. Así usada como están, te cuesta 2 millones de pesos. Pero si tú le sacaste a ese viaje 150 o 200 mil pesos y repetiste eso 4 veces al mes, tú te ganas 1 millón de pesos. O sea, estoy haciendo el cálculo, ¿verdad? Entonces vale la pena porque usted mete ahí, si no has puesto la matrícula de la jipeta a tu nombre, la persona que tú o la tienes a nombre de otro, entonces tú caes preso, te dan una medida de coerción de fianza, tú sales, la jipeta la recupera por atrás porque ni que aparece el verdadero dueño, y a la semana siguiente está la jipeta otra vez lo suyo. No, ¿entendiste? El cálculo de oportunidad. ¿Cuánto gastaste en el proceso? Pagas un abogado, le gastaste en tu defensa 100 mil pesos, 150 mil pesos. Ese abogado mete mucho incidente, ese proceso se eterniza. El expediente queda en un limbo, 4, 5 años. Nunca hay una sentencia definitiva. Pero en lo que la chava y viene, haciendo eso, todos los meses, tú te ganaste 10 millones de pesos. Con una jipeta que vale 850 o 700 mil pesos. Entonces el cálculo de oportunidad no está tan malo. O sea, te estoy diciendo, es un negocio de riesgo, es una empresa criminal, pero como negocio al fin, el cálculo de oportunidad dice, bueno, estos números me dan. Ahora, cuando te agarran y te dicen, ok, te quitamos la jipeta, aunque no importa quién es que aparece, el dueño como cómplice, lavado de activos, al dueño de la jipeta, a nombre de quien esté registrado, le incautan la casa, le frisan la cuenta bancaria. Si tiene otro carro, también se lo quitan. ¿Y cuándo vamos a tener esa aplicación de esa medida? Bueno, acaba de ser anunciada la aplicación de la ley de lavado de activos por la Procuraduría General de la República. Si eso lo aplican, oye lo que te voy a decir, eso va, y eso veníamos, ¿tú te recuerdas que yo lo había dicho
reiteradamente que por ahí es donde más duro se le da al traficante de seres humanos. Es por el bolsillo. Doctor, yo no estaba aquí el domingo 24. Vamos a hacer esta retrospectiva. Estuvimos en Friusa, mucha gente dijo que era una provocación, mucha gente dijo que andábamos buscando view, porque ahora si tú trabajas es malo y si no trabajas también es malo. O sea, si no trabajas es malo y si quieres trabajar también es malo. ¿Qué pasó? El 24 de abril usted estuvo cerca, el presidente entonces se va para la frontera a dar un discurso en la frontera. Eso fue el jueves. El jueves 24. Sí, el jueves 24. Pues hubo esta actividad que estaba convocada desde antes, desde Friusa. Se realizó como quiera. Yo fui, pero tarde. Tenía compromisos profesionales. Y cuando llegué, ya estaba terminando, venía bajando la gente. Pero por la cantidad de gente que venía ya yéndose de retorno, pues no pude estar a tiempo para observar, porque al igual que en Friusa, uno va a ver, independientemente de que uno simpatice con los reclamos, porque qué cosa tan grande lo que se está reclamando, que es que la ley se aplique, que el Estado ejerza su control, porque eso es lo único que se está pidiendo. No hay política de por medio. ¿Y qué lectura le damos a que mientras había mucha gente frente al palacio, el presidente esté en la frontera? ¿Qué lectura le damos a eso? Mira, el presidente, el gobierno, porque no quiero personalizar el tema con el presidente, el gobierno respondió, les reclamo que eran 12 puntos, agregando otros puntos más. No todos eficaces, pero muestra una disposición del Estado. Entonces, es decir, la actividad fue un éxito porque lo que se plantea el 24, según uno ve en los medios, porque yo no formo parte de la orden, yo lo que estoy relatando la impresión que tiene un lector y una persona interesada en el tema, lo que ellos señalaban es que iban a estar vigilantes y que la manifestación o marcha era para expresar al gobierno que apoyaban eso, pero que estaban vigilantes porque la cantidad de promesas que se han hecho y que no se han ejecutado son demasiadas. Y en cierta manera advertirle al gobierno que hay hartazgo por las promesas incumplidas también tiene un mensaje muy poderoso para un gobierno. Es decir, la credibilidad hay que reforzarla con cumplir con lo que se promete. Entonces está muy bien. Entonces pasó eso, pero hay estas actividades que son conmemorativas de la Revolución del 65. Y entonces circularon durante estos días que tú estabas en Israel una cantidad de flyers en los que el grupo Reconocí.do de Ana Belique se sumaba a la convocatoria de marchas y manifestaciones que culminarían en el altar de la patria. Mi pregunta, doctor, usted que siempre sigue estos eventos, el caso de Narciso Isacón, de Virtudes Álvarez, toda esa gente siempre hace esto para conmemorar lo del 65, abril del 65. Correcto. Lo nuevo era que ese movimiento, los reconocidos, se iba a integrar. Sí, y los cañeros, y bueno, todo este grupo, estos grupos o grupúsculos que se dicen luchar por los derechos de los haitianos, derechos de los haitianos en República Dominicana, pero ninguno de ellos quería Haití, que es donde está la causa. Que luchen allá. Así, claro. El asunto es que se manifiesta durante esta actividad que aparentemente hay un permiso otorgado y se ha sumado este grupo. Y obviamente, ¿quién obtuvo el permiso? Es algo que estaba confuso. Entonces, dice, pues estaremos allá porque esto es un lugar que por ley debe ser preservado exclusivamente para actividades patrióticas. Dice la antigua orden, cuando ve que se va a sumar el grupo de reconocidos. Eso salió lo que era que se había sumado, lo dice el Ministerio de Interior y Policía después. Yo estoy haciendo la cronología. Entonces, durante el fin de semana, el Ministerio de Interior y Policía publica una aclaración en la cual señala que el permiso originalmente otorgado era a estas organizaciones de izquierdas que hacen todos los años estas conmemoraciones. Recordemos que la revolución del año 1965 tiene ya 60 años. 60 años Claro. 60 años es la edad, esa es la que yo tengo. Cuando eso pasó, yo estaba recién nacido. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el documento también se señala que ellos convocaron a los organizadores
primariamente autorizados y les dijeron que solamente podían participar las entidades convocantes y que ninguna otra organización que tiene otras agendas podía participar. Pero ya los acontecimientos están precipitando, ya viene el 27, eso durante el fin de semana, el 27 cae a domingo. Entonces efectivamente se produce un acordonamiento policial. Yo crucé por ahí para ver, Colombia, porque es importante uno ver, no que a uno le cuenten. Fuimos juntos a Claro. fuimos a ver. Y qué bueno que fuimos, porque después vimos versiones en medios oficiales que uno no se explicaba. Cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Por ejemplo, ahí yo lo que observé fue un acordonamiento de seguridad. Vi que en la zona que está, en el parquecito que está en la Bolívar, frente a donde está Telemicro, ¿ah? Sí, exacto. Ahí, que hay como un triángulo, ¿eh? Ahí estaban congregados los de la antigua orden. Y estaban ahí con banderas y eso, y luego estaban diciendo algunas palabras. Yo estuve ahí, vi todo muy pacífico. Algunos policías me saludaron, porque a uno lo ve mucho en televisión. Sí. Y le digo, ¿y ustedes qué opinan de esto? Y dice, bueno, los mismos policías me dijeron que no estaban en desacuerdo, que lo que querían era que no hubiera desorden. Y luego estuve un ratito ahí, pero sí se estaba transmitiendo en línea. Y vi que el joven había dicho, bueno, ya el objetivo se ha alcanzado. No van a ingresar manifestantes. Había unos camiones de la Dirección General de Migración. El joven Ángelo Vázquez, sí. ¿Verdad? Vi que los camiones de migración, de estos que transportan cuando hay interdicción migratoria a los inmigrantes La ilegales famosa haitianos. camiona. Sí, que son unos vehículos blancos, son como unos camiones con asientos adentro. Pasaron dos con gente adentro, evidentemente haitianos detenidos, y pasaron en medio del grupo. Y eso generó como cierta, oh, qué bien que la autoridad está trabajando. O sea, los que andaban con estaban como contentos de que la autoridad estuviera haciendo su trabajo, que es lo que le están reclamando a la autoridad. Y entonces, al poco, yo me fui y después veo que lo venía en el teléfono escuchando en vivo, que él dijo que, bueno, que ya sabe que la autoridad había cumplido con lo que se le había exigido, que ellos confiaban y le daban voto de confianza a la autoridad de que ahí no iban a entrar los manifestantes haitianos y que se iba a resguardar el recinto del Parque Independencia y el Altar de la Patria. Luego, eso es lo que yo veo. Y luego cuando yo estoy en mi casa, es mi esposa que me dice, Juan Miguel, pero ahí se están... Ahí se están armando problemas. ¿Cómo va a ser? Porque, oye, los teléfonos, esto es una cosa maravillosa, señores. Es en tiempo real que uno, la televisión normal... Y los noticieros, no hay que esperarlo. No, eso es en tiempo real, y no hay censura ahí. Entonces una señora diciendo, la gente de la antigua orden me agredieron, le tiraron. Digo, bueno, pero eso será en otro sitio y ella le estará atribuyendo eso entonces a quién, porque esa gente se fue de ahí. Y por las imágenes, lo que vi que estaba pasando no tenía nada que ver con donde estaban ellos, que no tenía nada que ver con eso. Se puede salir de control la situación entre el espíritu de apoyo a la nación o el ultranacionalismo que dicen algunos que hay por un lado y la defensa de los derechos humanos del otro. Por esto que usted dice, yo pasé, vi todo normal y después me entero en el celular que pasó algo. Y le voy a citar lo que dijo en el Parque Independencia Ángelo Vázquez. Ahora la garantía de que si se rompe el acuerdo de que no se podía permitir que tocaran el Parque Independencia en el país, va a haber problemas. Claro. Porque vamos a llamar a una paralización del país completo en todas las provincias. Pero claro, porque es que si la autoridad cede una pulgada de sus competencias, eso da lugar a muchísimas distorsiones. Fijémonos. La autoridad se descuidó en cuanto al control migratorio y se han fomentado 470 y tantas asentamientos, Quilombo, Villorrio, como tú le quieras llamar, de ilegales en donde no operan las condiciones mínimas de dignidad. Son construcciones fomentadas o en terrenos del Estado, construcciones ilegales,
u ocupantes en terrenos privados particulares, donde no hay ningún nivel de planificación, donde no hay posibilidad de que ningún servicio público se brinde, donde no hay seguridad, ni agua, ni nada, donde la seguridad no le está de ninguna manera garantizada. Eso plantea muchísimos desafíos, pero el primero de ellos es el de la vigencia de la ley, porque todo está regulado y el Estado no puede garantizar ni mínimamente su función ahí. Hay gente que entiende que Ángelo Vázquez se está tomando mucha fuerza y que es ya una fuerza de temer. Cuando él dice que vamos a llamar a una paralización en todas las provincias, ¿qué deberíamos temer? Yo lo que le tengo miedo es a que las cosas siguieran como iban. Porque yo al orden no le tengo miedo, al desorden sí. Es decir, hasta ahora yo lo que he visto, es lo que yo veo. No sé si tú tendrás otros elementos de juicio, pero lo que yo estoy viendo es que este es un movimiento que ha surgido del propio pueblo. De hecho, en un país donde todos nos conocemos, donde las colindancias personales son tan inmediatas, aquí no hay manera de hacer algo que quede oculto. Doctor, ¿qué punto de coincidencia tendrían manifestantes haitianos con estos grupos de izquierda que hacen ese llamado o que hacen esa actividad todos los años? Porque en el desorden migratorio hay un gran negocio. A ver, ¿quiénes son los principales beneficiarios de la presencia de contingente masivo de mano de obra ilegal? ¿Quiénes se benefician? Todos los empresarios. Exactamente. ¿Quién paga eso? Porque es que tú tienes un impacto inmediato en la reducción de costos, empezando por el de la seguridad social, el de la seguridad en el lugar de trabajo, la higiene del trabajo. El pasivo social que genera este fenómeno, quien lo termina pagando incluso es el propio pobre dominicano. ¿Por qué? Porque tú tienes esta gente que va a los servicios públicos de salud, sus hijos a los de educación, pero además tiene un efecto depresor en el valor del salario. Tú tienes una sobreoferta de mano de obra que es capaz de aceptar salario más bajo y condiciones cada vez más duras. Entonces, obviamente al empresario le conviene. Pasa una cosa interesante. El mismo fin de semana que se está demoliendo Matamosquitos, casi no fue publicado. Circuló apenas en los WhatsApps. De hecho, el único periódico que yo puedo citar es el periódico El Nacional, porque mientras lo estábamos citando al principio, lo puse en Google a ver los reportes que había y las noticias que habían era de hace un mes. El único periódico en el que encontré la demolición fue en El Nacional. Óyeme, una cosa que salió solamente, lo vi en un grupo de periodistas que me han incluido ahí. Yo no soy periodista, pero me han incluido. Y lógicamente no digo sáquenme porque me entero de muchas cosas. Hay 256 periodistas ahí en ese. Se llama Somos Periodistas, ese grupo de WhatsApp. Mire, yo no estoy ahí, pónganme. Patricio Peralta fue que me metió, sí. Y entonces veo una nota de prensa del Ministerio de Trabajo convocando a una feria de empleos en Higüey. Pasó desapercibido. Pero obviamente un anuncio como ese del Ministerio de Trabajo en Higüey, cuando se está desalojando toda esta cantidad es indicativo de que las reglas de la economía siguen estando vigentes. Hay una ley de oferta y demanda. No es verdad que ningún sector productivo del país se va a paralizar porque haya ilegales. Eso no es verdad, porque la economía es una máquina que sigue moviéndose. Siempre ha sido así. Cuando el modelo económico era el de la esclavitud y colapsa, es sustituido por el de la servidumbre. ¿Por qué? Porque la esclavitud tenía su origen en la conquista y sojuzgamiento del enemigo. Cuando los imperios lo dominan todo, ya no hay enemigos, todos son súbditos del imperio. Así es. Bueno, entonces, ¿cómo los pones a trabajar? Bueno, por el sistema de la servidumbre, es el sistema medieval, pero viene una cosa que se llama la peste, durante la Edad Media, y que fueron de varios tipos, de peste bubónica, de sarampión. Y en Europa, el 80% de la población fallece. Eso pasó en la Edad Media.
Y entonces los señores medievales no encontraban campesinos para que le trabajaran las tierras. ¿Tú sabes lo que tuvieron que hacer? Empezarle a pagar a los ciudadanos libres. Ahí es cuando surge el salario. ¿Tú sabías eso? Y el sistema de feudal pasa al capitalista, en donde el pobre, que solamente puede parir hijos porque no tiene otros medios de trabajo más que su fuerza laboral, la fuerza de sus manos, el proletario, vende su fuerza de trabajo al capitalista, que es el dueño de los medios de producción, tierra y posteriormente la industria. Es el modelo económico. Pero sencillamente cuando tú tienes una sobreoferta de mano de obra, tú no tienes... No te preocupa más nada. No te preocupa más nada y le das un salario de subsistencia. Pero cuando estos se organizan y empiezan a reclamar derechos, ahí entonces tuvo que fijarse horario, reglas de protección, las reglas de la maternidad en el trabajo, del descanso, todo el derecho laboral, aquí mismo en la isla de la Española. ¿Tú sabes cuándo es que surge la primera legislación laboral en América? Cuando estaban los españoles aquí, se llama las leyes de Burgos. Señores, eso está en la historia de cuarto curso de primera. Las leyes de Burgos eran eso, ¿por qué? Porque los aborígenes se morían por las enfermedades y además se suicidaban y dejaban de tener hijos. Sí. ¿Y qué tuvo que hacer la corona? Es decir, disponer que no se les explotara. Lógicamente ya la población aborigen iba siendo absorbida y por eso nosotros tenemos este mestizaje. Y obviamente el sistema feudal desaparece o es morigerado por una forma un poco más benigna y hubo que traer negros esclavos. Ese es el origen de esta tierra y esa es la mutación que los sistemas económicos, los modelos económicos de producción van sufriendo. Entonces, cuando tú oyes que la industria turística necesita esa mano de obra para... ¿Sabes lo que va a terminar pasando? Lo que va a terminar pasando es que los ingenieros de construcción van a tener que pagar salarios más dignos. Tecnificar esa mano de obra, porque la necesidad del mercado no van a dejar de construir. Claro. Los hoteles van a ser más caros. Van a estar dirigidos ¿a qué? A un turista que no es el del todo incluido, sino el turista que paga más caro. Porque nada de eso se detiene. El que construye apartamenticos para Airbnb y ese tipo de cosas, que ve que se le va a disparar un poco el costo por la mano de obra, que va a tener que pagar un mejor salario, en vez de hacer unidades que pueda vender en 110, 120, 150 mil dólares, que son los apartamenticos pequeños que se venden en el este, van a terminar haciendo apartamentos de ¿cuánto? De 250 y 300 que tienen su público también. ¿Entiendes? O sea, la economía es una cosa dinámica, eso es un mito. Y no hay que tenerle miedo. No. Doctor, hay varios puntos que la antigua orden en la marcha del jueves esbozó. Por ejemplo, el llamado a limpiar el registro civil. Dice Ángelo, porque si se limpia el registro civil, todo el que le han dado documentos en los últimos 25 años que lo ha comprado va para afuera. A propósito de esto, acusan de que muchos haitianos han obtenido documentos dominicanos de manera fraudulenta y piden una auditoría masiva para anular esas naturalizaciones y deportar a sus beneficiados. ¿Esto es posible, esto que plantea Ángelo? Todo eso que sencillamente se pone sobre la mesa de nuevo. Nosotros habíamos llevado denuncias a la Junta Central Electoral sobre cómo operaban las mafias, debidamente documentado. Se nombró, se ordenó una investigación que corroboró los hallazgos. En esa época incluso también corroboró la denuncia la Defensoría del Pueblo, cuando estaba doña Zoila Martínez. Nosotros después, con la gestión nueva de Román Jaques, también reiteramos la denuncia, él nos recibió y le explicamos los distintos mecanismos que se utilizan, que siguen siendo los mismos, por un problema de... ¿Cuáles son, por ejemplo, para la gente que no domina, cómo es que se hacen fraudulentos registros del registro civil, valga la redundancia? Mira, yo te mandé antes de la grabación de este programa, de este espacio, un pequeño TikTok donde está una haitiana. Ojalá y se pudiese colocar durante este programa. Es una haitiana que dice, se está quejando ella de sus propios conciudadanos. Dice, ahora nos están exigiendo muchísimo papel en los hospitales públicos y antes no nos exigían. Yo incluso cuando parí mi hijo no tengo papeles y di un nombre, Sonia. Yo no me llamo Sonia, yo me llamo tal cosa. Y luego después tuve trabajo para sacar los papeles porque efectivamente hay una falencia administrativa en el que el Ministerio de Salud Pública y la Junta Central Electoral debían de operar una mejor, exactamente. Pero es que es fácil.
Antes nosotros íbamos al médico sin papel. Yo parí aquí sin documento. Mi documento estaba en Haití. Fue después que yo lo fui a buscar. Y entonces cuando yo parí sin documento, yo puse Sonia, porque en mi pasaporte dice Sabani Osena. Entonces cuando yo vine aquí a buscar el papel, a declarar el niño, yo no pude declarar, porque el papel tenía otro nombre. Y aquí tú parías sin problema una ayuda a uno. Y ahora tú vas, aunque se saca una muera, un viaje vaina que te preguntan. ¿Por qué? Por culpa de nosotros. ¿Tú crees que es fácil? Usted viene a un país ajeno, que te atienden, que te quitan lo que tú necesitas de la vida. Y no sabemos eso. ¿Tú crees que es fácil, mano? Nosotros parimos aquí, la escuela llena, los hospitales no tienen que ver, ponerle el suelo a la que venga, y le damos el documento, le dan el papel a los niños, que los niños nacen aquí. Los niños, por eso que lo quitarle por culpa de La señora, eso es de hoy, eso está circulando hoy. Sí. Es lo mismo que habíamos denunciado hace años, por una falencia. Y rapidito, mira cómo funciona. Cuando una parturienta ingresa a un hospital público, una maternidad, vamos a suponer, labor de parto. Esa persona X, poco importa que sea una dominicana o sea una haitiana. Es un ser humano que está la naturaleza obrando. Arrotó fuente, está pariendo. El hospital, ¿qué hace en emergencia? La ingresa. Claro. Y cuanto antes le asiste para que la mujer no pare en el contenedor, no pare en la calle. Es una situación de emergencia. Bien. Obviamente, en esta situación pueden concurrir varias circunstancias. Mira, puede ser perfectamente una persona extranjera indocumentada, porque hay un problema de indocumentación vernáculo en Haití. Es decir, propio de ellos, que tiene la centenario, siempre ha sido así, un problema gravísimo en documentación tiene esa nación. Pero puede ser una dominicana que se le había perdido la cédula, que la dejó en su casa, que apenas un vecino la trajo, que no había sido declarada por sus padres. Muchísimas, hay dominicanos y dominicanas que no tienen papeles, gente de campo, menores de edad. Tenemos un gravísimo problema de maternidad adolescente. ¿Qué cédula va a tener una menor? Bueno, parió. ¿Cómo registra e ingresa el hospital a estas parturientas? ¿Y en dónde lo hacen? Bien, lo hacen en unos libros, en donde asientan los datos que se aportan. ¿Cuál es su nombre? Virgencita de la Altagracia. Puede ser perfectamente una nacional haitiana, pero dijo Virgencita de la Altagracia. ¿Cómo te dije? A lo mejor era un dolor que tenía. Virgencita de la Altagracia, y era una expresión. Ese es el nombre que le pusieron. Y ella no se llama Virgencita de la Altagracia, ni Sonia, se llama X. No importa. Pero ese es el dato que ella ha dado. No pueden detener el ingreso hasta que aparezca un papel, porque ese muchacho va para afuera como quiera. Ha coronado, ha roto fuente. Te estoy tratando de transportar a una situación muy cotidiana. Entonces, lógicamente, le dan el ingreso. ¿Qué edad tú tienes? ¿Qué sé yo? O sea, los datos mínimos es lo que asientan ahí. Atención. En esos libros fueron, antes eran impresos por el Ministerio de Salud Pública, pero posteriormente los organismos internacionales operaron unas donaciones en las que donaban los libros, que cuestan muchísimo dinero, son unos libros grandísimos, cuesta mucho dinero así, imprimirlos y tenerlos ahí. Y entonces esos regalos que son como manzanas envenenadas, no tienen nacionalidad. No dicen, no tiene casilla de nacionalidad. Le ponen datos elementales, pero nacionalidad no. Digo, porque eso es discriminatorio. Óiganme esto. Ya tú sabes por qué están así. Entonces, bueno, una vez le apuntan estos datos, los datos del parto se apuntan en otros registros internos de los hospitales, en donde dice cuál el producto, cuál fue el niño, niña, cuántas, o sea, los protocolos de la intervención médica, todo lo que se le hizo, si se le administró esto, aquello, se registra en una especie como de bitácora, que también es otro libro, que es parte del registro de la parturienta, de su historia médica. Si la paciente hubiera tenido un historial de visita, de seguimiento prenatal,
Obviamente ella tiene ya un número asignado y hay un seguimiento, pero en el caso de que no lo tuviese, que es el caso de las parturientas haitianas, por eso es que tú ves la alta prevalencia de mortalidad materno-infantil en la población haitiana, porque muchas veces vienen descompensadas, los médicos no saben si hay algún tipo de condición médica previa. Lo que estoy diciendo no es porque me lo estoy imaginando, es porque lo investigué y lo documenté. Cuando hice aquella denuncia, muy bien documentada, con fotografía de todo eso. Cuando fui a la Junta, yo hice la denuncia, salió en el periódico El Nacional, y me convocaron, presidía Julio César Castaños. Y Roberto Saladín es que me llama por teléfono y me dice, mira, el presidente te vio, te hemos visto, tú puedes venir, que él quiere hablar contigo. Yo, porque claro, yo voy con todos mis papeles. Cuando voy para allá, para sorpresa mía, estaba el pleno completo. Estaba la doctora Carmen Inver, estaba Henry Mejía, o sea, estaba el pleno de la Junta. Y lo primero que yo les pregunto a todos ellos es, antes de yo explicar esto, para que ustedes entiendan yo les voy a explicar dónde que está la falla, porque vengo con el problema y la solución de cómo se resuelve. ¿Cuántos de ustedes han ido a un hospital público y conocen cómo es el proceso de ingreso? Porque de ese hecho, que tiene consecuencias jurídicas, que es el nacimiento, hay que documentar la identidad del naciturus, del que está por venir, del que está por nacer. Es la constancia de nacido vivo, color rosado, de la que habla la ley de migración, y que luego le permitirá ser declarado como extranjero y ser asentado, porque ese niño o niña tiene derecho a un nombre y que se determine cuál es la afiliación de sus padres. Hay una cantidad de derechos que hay que documentar y garantizar y tutelar para extranjeros y para nacionales, para todos los seres humanos. El derecho a la identidad y el derecho a la familia, a la existencia jurídica. ¿Cuántos de ustedes han ido a un hospital a ver cómo es que eso se hace? Ninguno de los 5 miembros de la Junta nunca había ido. ¿Y qué le motivó a usted, doctor, a hacer esa investigación propia? Resulta que, ya yo tengo muchos años en esto, yo fui profesor de Derecho Constitucional de la Familia en la Escuela de Formación de Electoral y de Registro Civil, el EFEC, de la Junta Central Electoral, cuando fue fundado. Y fui, por lo tanto, profesor de las primeras promociones de oficiales del Estado Civil, explicando todo el marco de derecho fundamental y constitucional que tiene que ver con estos temas. Y por lo tanto tuve que impartir varias materias, tuve también impartir derecho electoral y otras cosas. Es decir, yo ejercí la docencia en una multiplicidad de campos muchos años. Entonces, ¿qué ocurre? Los niveles de comunicación que tengo con los oficiales del Estado Civil es mucha. Fueron mis alumnos. A algunos les dirigí tesis, sus tesis de maestría. Y hay una relación fraternal de colaboración. Me llaman y me preguntan cosas y lógicamente uno colabora con ellos, como me llaman muchísimos ex alumnos. Profe, mire, tengo un caso de esto o aquello. Y además porque el tema de nacionalidad había sido precisamente mi tema doctoral, es decir, en lo que yo soy especialista doctoral con un PhD es en derechos fundamentales. Estoy explicando todo esto, no por vanidad, sino para que la gente entienda de que uno está diciendo esto con un conocimiento técnico y académico y práctico. Y que no fue al azar que usted hizo esa investigación. No, ni por un antojo, sino porque es que ese libro que se llama La Nacional Dominicana, que es una ampliación de lo que fue mi tesis doctoral, se ganó un premio nacional, es un ladrillo de este gordo. La gente no lo termina de leer casi nunca porque es muy largo. Y obviamente todo este tema de cómo funciona en la legislación lo conozco muy bien. Y entonces eso me da las herramientas intelectuales y el conocimiento práctico para yo poder explicarle eso a cualquiera. Lamentablemente, todo eso que se denunció y que constató la Junta. ¿Y los jueces qué le dijeron cuando usted le presentó? Ellos obviamente nombraron al director de inspectoría para que corroborara todo esto. Y me llamó inmediatamente, le conocía personalmente, y entonces le dije, no, pero mira, no oigas lo que te voy a decir, yo te voy a llevar primero, ven, que te voy a llevar. Lo monté en el vehículo y lo llevé a la Defensoría del Pueblo, porque ya también allá habían hecho una investigación, y Zoila, que estaba en esa época, ¿qué usted hace aquí? Mira, el director de inspectoría, la Junta acogió, me llamaron, yo hice una denuncia, y usted hizo una investigación, ahora, como era Zoila muy espontánea, fulana y fulana, 2 abogadas del Departamento de Tutela de Derechos, explíquenle todo lo que ustedes confirmaron allá. Y efectivamente a ellos ahí entonces empiezan a contarle más cosas que ellos constataron, irregularidades, las mafias de suplantación de nombre, suplantación de madres,
declaraciones fraudulentas de paternidad, utilización de identidades de madres fallecidas. ¿Cómo? Explícame mira, eso. es todo un abanico, ¿Cómo un es lo de espectro. madre fallecida? Tú no te imaginas. Cuando una persona fallece, a veces los parientes no se ocupan de lo que se ocupan es de enterrarlo. Y no siempre lo hacen estos servicios fúnebres en empresas que dan servicios funerarios organizadas. ¿Entiendes? No, explícamelo mejor. ¿Qué se hace con una madre fallecida? Bueno, que si no hay si lo que tienen es un certificado de defunción y no el acta de defunción, entierran la persona, pero en la oficina de Estado Civil no se ha asentado el hecho de la muerte y por lo tanto la cédula y el acta de nacimiento de la muerta siguen vigentes. ¿Y con eso se declaran haitianos? Claro, porque esa persona está viva, desde el punto de vista jurídico está viva, aunque tenga un hierbazo así arriba. Pero cuando la antigua orden habla de limpiar el registro civil con la investigación que usted hizo, o sea, ¿cómo se puede lograr? Porque hay una multiplicidad de elementos que un oficial del Estado Civil atento es capaz de determinar. Hay todo un espectro de situaciones que un oficial de Estado Civil responsable determina. Mira, tú te imaginas la cantidad de situaciones que oficiales de Estado Civil de manera muy responsable identifican y sacan gente presa. Ahí han sacado gente presa en oficiales de Estado Civil en el sur. Obviamente no voy a dar detalles traidores específicos. De la patria. No, de oficiales que han determinado la existencia de una situación fraudulenta y han alertado al Ministerio Público. Pero digo yo, y los han amenazado de muerte. Los que han hecho eso ahí son traidores de la patria. Hay oficiales de Estado Civil aquí que debían esos oficiales de Estado Civil estar presos porque son falsificadores de documentos. ¿Y usted tiene una idea de cuánto cobran por un registro falseado? Sí, en esa época, por ejemplo, cuando fui, eso fue hace varios años, Tavares, el jefe de inspección, después que salimos de ahí de la Defensoría del Pueblo, lo llevé a la maternidad de Los Minas. Y como ya conocía a las chicas que estaban en el área de registro, de ingreso, enséñame a leer los libros aquí, que él viene de la Junta. Mire, ahí es cuando le digo, mira cómo es que funciona esto. Tú ves las fallas y las brechas. Cuando la parturienta se va a ir con el muchachito al día siguiente, lo único que ella tiene es el muchachito envuelto en un pañal o en una toalla, pero no la dejan ir si ella en principio no debían dejarla ir si ella no ha completado los datos. Pero ¿qué tiene ella? Ha dado el nombre de Sonia o lo que sea. Entonces le dan un resguardo, le daban un hojita de papel para que trajera sus papeles después. Pero a veces el nombre que había dado, María Santísima, por ejemplo, o Virgen de la Altagracia, no es el nombre de ella, que va a traer para que coincida. Entonces cuando vine de allá para acá, a veces no se recuerda ni siquiera qué día, meses después, semanas después, no se recuerda ni siquiera qué día exactamente fue que nació el muchacho. Entonces buscan el libro, usted será esta, usted será aquella, y así es que le dan la constancia de nacido vivo. No. Mira, Colombia, eso parece una cosa, ¿verdad? Investigado y confirmado por confirmado, y entonces se lo demostré ahí. Entonces después cogí para la oficina de Estado Civil más cercana a la maternidad de Los Minas. El amigo Tavares sabe que fue así, y lo llevé ahí. Entonces hablamos con los empleados, lógicamente no estaba el oficial. Y a cómo era que se pagaban, por ejemplo, en las mafias, le pagaban a los muchachos del barrio para que declararan a alguno de esos muchachos como hijos suyos, para que le dan. Entonces esas mafias. O sea, perdóneme, la mujer haitiana que fue a parir le pagaban a uno de los muchachos del barrio Sí, para que haga de para padre, que posteriormente y ya el se lo niño declarara como salía suyo, con sí. nacionalidad dominicana. Claro, porque entonces tenía derecho, aunque era hijo de extranjera, tenía derecho a la nacionalidad dominicana por la afiliación con el padre. Y usted investigó todo eso. Todo ¿Y cuánto eso se le pagaba, doctor? Mira, en esa época estaban pagando a los muchachos que declaraban haitianitos 3.500. Y había De eso uno hace- con algunos 20 muchachos declarados. No, había muchachos que habían declarado 20, 15 y 20 muchachos. Lógicamente los oficiales llegaban un momento y decían, no, ya no te voy a aceptar más. Pero obviamente tú sabes que la única filiación que es natural es la materna. Porque se presume que es hijo de la madre todo el que fue parido por su útero. Todo el que salió por ahí es hijo de la mujer que lo parió. Hay una presunción legal. Ahora natural. lo del padre. Y por eso la frase latina es mater semper certa est. Pater nunquam. Madre siempre cierta es. El padre nunca, porque a ver, si está casada, hay una paternidad putativa. Se supone que el hijo nacido entre el matrimonio es del esposo. Y no hay A ninguna... lo mejor es del delivery y del colmado, pero para tú determinar eso necesitas hacer una prueba de ADN. Para un hombre declarar, un hombre de un barrio, 15 muchachos,
en una misma oficialía. No hay ninguna medida porque, óyeme, tiene que llegar a un punto. Sí, llega un momento en que los oficiales de Estado Civil, si son se dan cuenta y obviamente no se lo permiten. ¿Cómo se va a limpiar eso? Mira, Entonces, la nueva ley le da herramientas al oficial de Estado Civil para exigir pruebas de ADN, porque es un verdadero negocio. El tráfico de una parturienta indocumentada con las garantías del transporte, internamiento, medicamento y declaración con papeles dominicanos oscila entre los $1,100 y los $1,700. Multiplica. wow. Y la traen y ajeno a esa mafia, siempre he tenido la impresión de que hubo, y necesariamente tiene que haber, complicidad en los centros asistenciales. Tanto humanitarismo es sospechoso. ¿Usted cree que también se deja una cosita en los centros? Tiene que ser porque obviamente... Si se paga en toda la cadena, ¿por qué ahí no? Porque ahí no. Pero además esa insistencia en que hay que recibir la haitiana. El presidente... Y aunque perjudique a las dominicanas, o sea, que ahora las dominicanas, atención, si hacen falta 2 pintas de sangre, la dominicana tiene que buscarlo. Si es una haitiana, no. El presidente... A la si es extranjera y necesita medicamentos, se lo dan. La dominicana le da una receta, cómpralo por ahí. Así es. El presidente dijo que a propósito de Amnistía Internacional y todas estas manifestaciones de organismos internacionales que nos critican con el tema de las parturientas, que se ha tomado o se piensa tomar a propósito de todo este movimiento que ha impulsado también la antigua orden, sobre el tema de atender las parturientas, y mucha gente ha dicho, de hecho gente de esta plataforma como Yamel Castro, que está viral, que no puede el presidente, después que una mujer está ya en la puerta de un hospital, deportarla, ni mucho menos. ¿Qué se debe hacer? Porque después que están ahí, por supuesto, hay que darle una atención, pero para llegar ahí pasaron por muchos controles. Todo, sí, pero atención. La condición de maternidad o gravidez no tiene, a los fines constitucionales, a los fines legales migratorios, a los fines de todo el cuerpo del derecho internacional humanitario, ningún efecto con respecto a la inaplicación de las leyes migratorias. Si usted es un inmigrante ilegal, ingresó ilegalmente por un lugar no habilitado, usted cruzó el lecho seco de un río o una alambrada y llegó aquí, el hecho de que usted sea una mujer y haya dado a luz no cambia su condición migratoria. Es decir, el tema de derechos humanos no tiene nada que ver con eso. Eso es mezclar eso es decir que la gimnasia y la magnesia son la misma cosa. No son la misma cosa. Tendrá la misma letra, pero no es lo mismo. Pero usted sabe que una mujer tiene una etapa de riego. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Riesgo, ¿verdad? Bueno, pero el riesgo lo tenía. ¿Cómo se llama? Pauperio. Sí. Puerperio. Sí. Puerperio. Pero atención. No había violación de derechos humanos antes de ella ser traficada hasta ese centro. Ahí no había riesgo. Ahí no había violación de los derechos humanos. Porque mira qué situación tan particular. Derechos humanos es para que se quede. Que por cierto, quiero que me digan qué artículo de la Constitución o de cuál Convención de los Derechos Humanos dice que la condición de maternidad opera derogación inmediata de los controles migratorios. No, por un asunto de salud o de vida o muerte. Pero no tiene nada que ver. Parió, se le dio las atenciones de emergencia, aseguraron su estado de salud y la montaron en un vehículo y la mandaron. Pero ella vino pariendo. Emma ya se va mejor que lo que llegó, ¿o no? El riesgo estaba ya ¿Cómo antes. manejar la imagen pública internacional que nos genera esto? Mira. No hay forma de ganar esta batalla. Pero es que hay batallas. No, hay situaciones que no son batallas. Mira, yo no sé cuál es el secreto del éxito. Yo sí te puedo decir cuál es el secreto del fracaso. ¿Sabes cuál es el secreto del fracaso? Tratar de complacer a todo el mundo. Tú no puedes complacer a tus enemigos y pretender que por ello te den un descargo y un reconocimiento. Los enemigos de la República Dominicana no les importa desbaratar a la República Dominicana, como no les importó ni les ha importado que los haitianos desbaraten Haití.
A esa gente no les importa eso. Lo que les importa es el negocio. Porque este drama haitiano es un gran negocio. Una cosa perversa, pero es así. ¿Qué quiere el traficante de haitianos? ¿Que Haití se arregle o que siga desbaratado? ¿Qué quiere el que falsifica documentos? ¿Que los haitianos tengan papel o que no tengan papeles? ¿Qué quiere el que cobra un peaje? ¿Que haya quien lo pague o que la persona se convierte en respetuosa? Yo le compro todo eso. ¿Y qué busca un buen dominicano apoyando estas cosas en desafecto de la patria? ¿Cuál es la explicación de gente que, por ejemplo, le quita mérito a la antigua orden porque Ángelo no es profesional o no es bachiller? Yo no sé si usted vio, y dice muchas cosas de que ahora hay un nuevo nacionalismo, y que bueno, y puede ser que haya gente del otro lado que se ponga muy rabioso y que todo el que disienta con la patria y la nacionalidad pues reciba quizás alguna rabieta para atrás. Dijo hoy Oscar Medina que la antigua orden está conformada por analfabetos funcionales que se han montado en una ola nacionalista estúpida. O sea, el argumento de que la antigua orden está formada por gente poco estudiada. Mira, si vamos a descalificar al pueblo, ¿a dónde nos va a conducir eso? O sea, si tú vas a descalificar a la gente humilde, ¿a dónde nos conduce eso? ¿Qué papel usted cree que ha jugado la antigua Porque orden? atención, pero esa gente es la que quita y pone gobierno y son más. No. Yo creo que aquellos que hemos tenido el privilegio, porque eso es un privilegio, de la educación a tercer nivel, es decir, que tú llegas hasta la cúspide de la preparación académica, debemos de inclinarnos respetuosos ante aquellos que no tienen otra cosa que ofrecer más que el corazón. ¿Usted ¿Usted qué valor le da a la lucha que representa a Ángelo Vázquez, pero toda la gente que lo apoya, desde Friusa hasta el día del domingo 27? Mira, que gente del pueblo, pues yo no quiero personalizarlo con la persona, con el joven. Bueno, pero él es que está liderando pero eso. Y dicen que él lo que va a sacar un movimiento político, que hay que tenerle miedo. Pero eso hay que tenerle miedo. Eso es reducir la trascendencia del fenómeno que estamos observando. Colombia, ¿te recuerdas cómo empezamos nosotros este programa que se está haciendo hoy? Evocando un recuerdo inmediato, o algo maravilloso que tú y yo presenciamos. Gente del pueblo a la que nosotros le presumimos mala educación, comportamiento incivil, anárquico, desorganizado, marchar con la bandera en la mano, cantando el himno, hacer silencio, no desafiar la autoridad. Eso lo vimos tú y yo, eso no me lo contó nadie. Así es. Tú no viste a nadie repartiendo dinero ahí, tú no viste ningún político. Mira, yo no vi a ningún periodista que le pagaran para eso, porque hasta nosotros mismos tuvimos que pagar la guagua a 2,000 pesos por cabeza, salimos, que nos dio el servicio, el señor que nos alquiló los minibuses. Sí. Mira, si a mí me dicen un político que coja para Friusa, ni que me pague yo voy. Colombia, que a ti te diga el que sea, y que fuimos sin chaleco antibala, nosotros fuimos con el corazón. Vete para allá. En el fondo, tú vas porque tú quisieras, porque todos aspiramos a que las cosas cambien. Todos queremos que el ciudadano dominicano se comporte cívicamente. Pero eso fue lo que vimos. Obviamente, parece nos ha sorprendido tanto que hasta estamos empezando a dudar de eso. Yo estoy observando esto de cerca porque obviamente uno tiene que ver para creer. Y imaginarme que estos humildes están ellos mismos yendo, no les alcanzaba más que para una botellita de agua, eso lo vimos. Nadie le dio 500 pesos, nadie les dio un picapollo, no vimos ningún político montándole una guagua. Esas guaguas, bueno, ya sabemos quiénes las pagaron. En estos días un influencer muy reconocido me invitó a un programa que tiene una plataforma muy vista. Y veo a esta persona también. ¿Será una moda o no será una moda? Yo no sé cuál si él tendrá otras aspiraciones. Pero que este público que es el que le ha convertido en una gran figura,
un segmento marginado, marginal, atención, que colinda con el lumpen, que esa gente es por naturaleza indiferente a los procesos políticos, una etapa histórica en la que las ideologías aparentan haber desaparecido. Francis Fukuyama dijo que el fin de la historia había llegado porque ya las ideologías habían desaparecido. Pero resulta, muy por el contrario, que tal y como decíamos algunos, el nacionalismo sigue siendo una fuerza telúrica. Pero entonces porque es lo que pecaminoso. hace pare las naciones. Ser nacionalista o tener nacionalismo o patriotismo es pecaminoso. ¿Cuál es el miedo? Mira, primero es la ignorancia. Es decir, cuando se dice los nacionalistas son fascistas, el fascismo es una cosa, no tiene nada que ver con eso. El fascismo es un modelo político, yo lo digo, no tiene nada que ver con el nacionalismo. Es toda propuesta en la cual la nación se coloca como objeto fundamental del discurso de tipo político, la reivindicación de lo nacional. A eso se reduce el nacionalismo. Entonces, ¿qué ocurre? Ciertos momentos históricos, por ejemplo, en el caso del nacionalsocialismo en Alemania, tiene que ver con una circunstancia muy particular que vivió Alemania y un modelo político que surgió con un partido político y un líder, Adolfo Hitler, que era muy estatista, pero que explotó obviamente los sentimientos de una nación derrotada y expoliada luego de 2 guerras mundiales. Pero el nacionalismo no tiene nada que ver no tiene nada que ver con el fascismo, ni con el nazismo. Son cosas muy distintas y muy separadas. Entonces, cuando la gente dice se está utilizando alegremente una terminología que obviamente sobre la base del desconocimiento de las ideas políticas, la gente las repite sin saber de lo que está hablando. Entonces, es ignorancia. Para terminar, 2 puntos. Primero, después de Friusa, las otras manifestaciones que había tenido la antigua orden y varias personas que se le agregaron y que estuvimos presentes, habían otras marchas, pasó Friusa, después de Friusa se tomaron medidas, hubo la marcha del 24 que no se deshizo a pesar de la tragedia del Yexé y todo eso, y que fue muchísima gente. ¿Qué otra cosa usted vislumbra que puede conseguir este movimiento de gente luchando por la nación para resolver o minimizar o apoyar en algo la amplia migración que tenemos? Mira, yo lo que preveo, estoy haciendo un ejercicio hipotético, porque lo que va a terminar pasando, la historia es algo que va inventándose todos los días, es decir, lo que está pasando hoy no estaba escrito. Y uno puede hacer un ejercicio de proyección de probabilidades. Está claro que el colapso del Estado haitiano está generando una preocupación muy grande en la población dominicana, que está sintiendo las consecuencias de una migración que genera un estado deshecho. Haití está deshecho. Y va para peor. Estados Unidos de Norteamérica ya ha anunciado que va a retirar todo apoyo económico. La misión de Naciones Unidas, por lo tanto, está dirigida hacia el fracaso más estrepitoso. El canciller dominicano le enrostra en la propia presencia del representante del gobierno norteamericano en el Consejo de Seguridad que la venta de armas a las pandillas no ha cesado, que las pandillas superan en número y potencia de fuego a las tropas de la misión multinacional de asistencia humanitaria a Haití, de estabilización. ¿Y esas armas vienen de dónde? De Estados Unidos, lo están diciendo. El canciller ruso visita República Dominicana porque lo que primero objeta para que esta misión hubiera sido más anticipadamente dispuesta por Naciones Unidas era Rusia y China señalando, pero es que nosotros no hacemos nada, mandar una misión allá si le siguen despachando armas a los pandilleros. Es decir, el Estado Dominicano, por lo que es su canciller, por primera vez coincide y le reclama eso a un gobierno que acaba de decir, y no voy a dar ni un centavo. Sí, pero si no le va a dar ni un centavo, ¿para qué le sigues entregando armas? Se las están vendiendo. El mercado de armas es altamente regulado en los Estados Unidos, incluso con una agencia federal, que es la Agencia de Tabaco y Armas, la ATF.
Allá usted compra un arma o fabrica un arma y eso está altamente regulado. Se sabe a quién se le vende y por dónde sale. Eso se sabe. Entonces, no hay posibilidad alguna de que tú te excuses diciendo, yo no sabía, o eso salió de mi control. No. El gobierno norteamericano lo sabe. Entonces, el hecho de que el gobierno ahora asuma una actitud de, con firmeza, denunciar eso en la cara y decir, aquí estamos en la puerta de un conflicto internacional, pues todavía ha disparado más las alarmas en la población. Porque cuando el propio canciller dice eso, está diciendo prácticamente, esas pandillas van a terminar atacando República Dominicana. Porque además en algunas de ellas ya sus líderes han expresado que su interés, luego de derrocar al gobierno haitiano, es liberar a sus hermanos en la República Dominicana. Es el caso de William Joseph, la Mosanjú. ¿Cuáles son hermanos de él? Los hermanos se refieren a la diáspora haitiana que está aquí. No, pero es que aquí nadie lo tiene preso. Pero es una retórica que se utiliza. Es decir, en Haití hay un ambiente de agitación permanente señalando que los haitianos aquí son, por un tema de se explota el tema, el resentimiento histórico, el resentimiento racial, se explota. Y eso es parte del discurso, ¿verdad? En el fondo lo que hay es la excusa para el pillaje y la actividad propia de las pandillas. Entonces, obviamente, ya los hacendados, los agricultores de la región noroeste saben lo que hace la delincuencia con el abigeato y el robo de sus cultivos. Y las muertes, viven en riesgo constante los agricultores de las regiones fronterizas. Y los ganaderos se le llevan la... Sí, el abigeato es eso, robo de ganados. Entonces, el punto es que nosotros vemos al canciller decir eso y anunciar que estamos prácticamente, el gobierno que hace, el gobierno refuerza con mayor presencia militar, en mayor equipamiento, y uno se pregunta si es que acaso desde Estados Unidos nos está azuzando a dos pueblos para que haya una confrontación, porque vuelvo y repito, el modelo de capitalismo del desastre, el complejo militar industrial, lo que no quiere es paz, lo que quiere es guerra, porque le vende el arma al pandillero, pero también le vende el arma al gobierno dominicano para que se defienda. Obviamente, la capacidad de adquisición de armamento de un pandillero se sustenta en la capacidad de expolio por su actividad criminal, peaje, narcotráfico, etcétera, pero nunca tanto como un gobierno regular. Es decir, mientras mayor la amenaza, más dinero puede gastar que si tiene, que en este caso es un chin más la República Dominicana como Estado, ¿verdad? Entonces, obviamente tú también tienes una situación que si tú asusas una guerra, tú tienes la oportunidad de que eso se eleve a un conflicto internacional. Y entonces, sí se opera el envío de una intervención militar, pero también a la tropa de intervención militar multinacional de la ONU. También hay que vender. Es un negocio por... Así es que funciona. Y por eso tenemos Ucrania, Gaza. Claro, es el mercadeo de la muerte. Wow. Así es que el que fabrica armas, eso es lo que hace. Que tiene un fuerte lobismo internacional. Pero la guerra de Ucrania fue eso mismo. Doctor, pusieron un presidente para eso, para que se rompieran compromisos en acuerdos internacionales, un Estado renunciara a su neutralidad y se agregara a un tratado de la OTAN, del Atlántico Norte, que era el adversario del Pacto de Varsovia para atacar Rusia, porque ese es el origen de la guerra de Ucrania. Es una guerra inducida. Entonces, se está induciendo hacia una guerra. Nosotros tenemos años diciendo que eso es un plan en marcha. Y obviamente el gobierno sabe también la vulnerabilidad interna que se tiene cuando tú has permitido que se fomenten 475 documentados y reconocidos por el propio Ministerio de Interior y Policía, identificados. 475 asentamientos similares a Matamoquito y Friusa, donde tú no tienes control de la población. Pero lo dijo el senador Cholitín, que en Higüey hay un pequeño Haití, que donde quiera hay un Friusa. Él lo dijo el mismo senador. Pero eso es un peligro grandísimo para la seguridad interna del Estado. Entonces, obviamente el Estado, el gobierno, sintonizó con el pueblo y con un reclamo que lo encabeza el grupo que se llama... La antigua orden. Pues no importa que sea esa o sea cualquier otra, el hecho de que haya surgido del pueblo, aparentemente, que es lo que nosotros hemos observado. Colombia, si has visto algo distinto, me encantaría verlo, porque hasta ahora no lo he visto, que haya manos ocultas, no lo he visto. Deberíamos temerle a la antigua orden, le pregunté ahorita. Mientras se mantenga así, no, al contrario, va a seguir encontrando adhesión y simpatía
en una parte importante de la Y población. es el peligro que entienden algunos políticos que Necesariamente, es el peligro. este movimiento vive reclamando que los políticos son los que nos han dividido. Fijémonos incluso que este influencer fue y anunció un Nuestro proyecto amigo político. Santiago Matías, Y diga al anunció, hombre. claro, me invitó a su programa, muy amable, me trató muy bien. Se vio muchísimo ese espacio. Pero anunció un propósito de tipo político partidario para el 2028 y él para esta convocatoria del 24 dijo, se alejó porque él dice que quiere mantener su reclamo patriótico ajeno a todo interés de tipo partidario político, que es lo que hacemos muchos. ¿Cuántos años yo no tengo hablando de estas cosas? ¿Quién me puede a mí sindicar como vinculado a un partido político? Porque uno no tiene hacha, uno lo que quiere es que el país funcione. Entonces, habíamos dicho en esa ocasión, cuando salió el programa de Nuria, que Ángelo no es bachiller, qué pena entonces que sea una persona que no tenga magíster, ni posgrado, ni doctorado. Es que lo que está haciendo ese joven no lo puedo hacer yo, ni lo puedes hacer tú. Los que son como él tienen más cercanía a los más. Porque los más no han tenido, han sido menos afortunados. Y el trabajo de nosotros, los que hemos sido afortunados, es reducir esa brecha. Que los ángelos, los hijos de ángelos, puedan llegar a tener el nivel de educación al que tú y yo accedimos. Y tengan el derecho a las mismas cosas materiales que nosotros tenemos. Reducir la brecha social debe ser el germen de toda sociedad justa. Eso no se hace diciendo al gobierno, regálame. Ni dame una tarjeta de solidaridad, ni una tarjeta del programa, ¿cómo que se llama? Supérate. Supérate. Así no es que se resuelve Pero la lejos. pobreza. Es haciendo que la economía funcione, que haya salarios justos para que el dominicano pueda desarrollarse, sus hijos puedan estudiar. Y acceder a un nivel de vida superior. Entonces, lejos de restarle mérito a Ángelo, esto le suma. Doctor, vamos a ver qué acontecimientos trae esto. Usted dijo algo que me quedé con eso. Yo no le tengo miedo al orden, sino al desorden. En el punto que estamos, yo creo que no tenemos nada que temer, sino todo lo contrario. Y al gobierno que siga haciendo lo que está haciendo. Y lo apoyamos. Y claro, Y lo apoyamos. mira que yo he criticado al presidente Abinader, pero siga ahí, va bien. Se puso para eso. Se puso para eso. Gracias al doctor Castillo Pantaleón, vamos a estar dando seguimiento, sin excesos por supuesto, no hay que entrar en ninguna posición extremista, pero después de haber venido de Israel en estos días y ver cómo esa gente ha luchado por milenios, por un pedacito de tierra, nosotros tener una tierra que le dobla el tamaño y la proporción a Israel y tener tantos traidores de la patria, los que le llevan las parturientas a los hospitales, los que llevan en jipetas y camionetas el tráfico de haitianos, los que cobran 3.500 pesos por declarar un haitiano de una mujer que no conoce, en fin, todos los puntos que detalló el doctor en su investigación, qué mal, qué vergüenza. No importa la posición educativa que tengan, ¿verdad? Son traidores de la patria. Vamos a ver, ojalá que suban 2.000 ángelos más en movimientos como este. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti, Colombia.